Buenos días, hoy vamos a hacer una presentación que tiene como título Cuidados de enfermería en un paciente con cirrosis hepática, presentado por estudiantes Daniel Peña Maldonado, Elena Sofía Yance, Osnel López, José Armando Carmona, estudiantes de enfermería de sexto semestre de la Universidad de Córdoba. Como introducción tenemos que la cirrosis hepática constituye uno de los principales problemas de salud en el mundo debido a su alta morbilidad y mortalidad. Es una enfermedad crónica irreversible del hígado que aparece en los estadios finales de distintas enfermedades que afectan al hígado. Su concepto responde a criterios fundamentalmente morfológicos que se definen como una alteración de la arquitectura del hígado por fibrosis o nódulos de regeneración, condición que produce una alteración vascular intrahepática con una disminución de la masa funcional hepática, cuyas consecuencias son el desarrollo de hipertensión portal y insuficiencia hepática. Los objetivos que nos propusimos para esta presentación son definir el concepto de cirrosis hepática, su fisiopatología y su tratamiento, conocer las posibles complicaciones en pacientes con cirrosis hepática y la actuación de enfermería en esta situación y establecer un plan de cuidados de enfermería enfocado en el paciente con cirrosis hepática. El hígado. Hablemos un poco de su anatomía. El hígado es el mayor órgano del cuerpo humano. En un adulto cadáver pesa cerca de 1200 a 1550 gramos, en el vivo cerca de 2500 gramos. En los niños es proporcionalmente superior, por eso en aquellos muy jóvenes es hasta cierto punto responsable de la protuberancia abdominal. El hígado es un órgano intratorácico, situado detrás de las costillas y cartílagos costales, separado de la cavidad pleural y de los pulmones por el diafragma, localizado en el cuadrante superior de la cavidad abdominal. Se proyecta a través de las líneas medias hacia el cuadrante superior izquierdo. Tiene la forma de una cuña con la base a la derecha, el ápice a la izquierda y es irregularmente hemisférico, con una faz diafragmática convexa, extensa y relativamente lisa, y otra faz visceral, cóncava y más irregular. El hígado cuenta con sus lóbulos, que suponen la principal masa del parénquima. Sus lobulillos, con cerca de 2 milímetros de diámetro, dan un aspecto maculado a la superficie del órgano. Son más o menos hexagonales, con células agrupadas en torno de una vena centro lobubiliar, división menor de la vena hepática. Otra de sus estructuras es el conducto biliar. El tracto biliar, además de almacenar la bilis producida en el hígado, la transporta también hacia el duodeno, donde es necesaria para la digestión y absorción de las grasas. La bilis se produce en los hepatocitos. Otra estructura es la vesícula biliar y el conducto cístico. La vesícula biliar es un saco músculo membranoso, cónico o en forma de pera que funciona como reservorio de bilis, localizada en la superficie de la cara inferior del lóbulo derecho del hígado. Circulación hepática. La arteria hepática abastece el hígado de sangre arterial y es responsable aproximadamente del 25 al 30% del total de flujo de sangre que llega al hígado y ofrece cerca del 50% del oxígeno necesario. Las venas arteriales responsables en este flujo son la vena hepática, la arteria hepática, la vena porta y las venas hepáticas. Funciones del hígado. Es importante mencionar que el hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano, ya que ayuda a mantener el equilibrio y la salud del cuerpo. Entre las funciones del hígado encontramos la producción y eliminación del colesterol, la digestión de alimentos, eliminación de sustancias tóxicas, venenosas de la sangre, así como muchos medicamentos recetados o de venta libre. Regulación de la glucosa o azúcar en la sangre y almacena azúcar adicional. Producción de bilis, una sustancia que ayuda al organismo a absorber la grasa, almacena vitaminas, grasas y minerales, produce proteínas y factores coagulantes que el organismo necesita y ayuda a su cuerpo a combatir las infecciones. Cuando se presenta una cirrosis hepática en nuestro organismo se pueden presentar las siguientes complicaciones, como la función hepática se deteriora. El hígado es menos capaz de degradar y eliminar los fármacos, toxinas y sustancias de desecho que producidas en nuestro organismo. Procesar la bilis, producir proteínas que ayudan a la coagulación de la sangre o los factores de coagulación. Producir albúmina, una proteína que ayuda a evitar el fluido se escape fuera de los vasos sanguíneos. Definamos qué es la cirrosis hepática, lo cual es una enfermedad crónica difusa e irreversible del hígado, caracterizada por la presencia de fibrosis por la forma de los nódulos de regeneración. Se conduce a una alteración de la
arquitectura vascular, así como de la funcionalidad hepática. Presenta un estadio final de numerosas enfermedades que afectan al hígado, como independencia de la etiología del daño hepático. Los mecanismos celulares que conducen a la cirrosis son comunes. Las células estrelladas o pirisinusoidal ha sido implicada en el inicio y mantenimiento de los cambios fibrosos que conducen finalmente a la cirrosis. Epidemiología. La cirrosis es la enfermedad hepática más prevalente en el mundo y ocupa el quinto puesto entre las causas generales de mortalidad. No obstante, hay unas regiones del planeta en las cuales se puede llegar a ocupar el primer o segundo lugar y se constituyen en la causa frecuente de ingresos hospitalarios y discapacidad. En Colombia no se cuenta con datos confiables acerca de las causas de dicha patología ni con estudios concluyentes sobre las variables que influyen en su presencia, pronóstico y complicaciones más frecuentes. Se estima que la cirrosis se halla entre detrás de 800.000 muertos anuales en todo el mundo. En Europa y Estados Unidos tienen una prevalencia alrededor de 250 casos anuales por cada 100.000 personas y en los varones la prevalencia es de 2 veces mayor que en las mujeres. En España se estima que una prevalencia entre el 1 al 2% de la población y más frecuentemente en varones a partir de los 50 años. Fisiopatología de las cirrosis hepáticas. En un proceso cirrótico es similar si el daño ha sido ocasionado por el alcohol, un virus o un proceso autoinmune. El reconocimiento de la unidad microcirculatoria en los años hepáticos es la base para comprender la distribución del daño hepático y la fisiopatología de la cirrosis. Inicialmente aparecen zonas confluyentes de necrosis en los hepatitis viral aguda, hepatitis por droga, hepatitis crónica y hepatitis alcohólica. Si la necrosis comprende todos los años, se activan los mecanismos de fibrogénesis y se puede llegar a formación de tabique fibroso. Fibrosis hepática resulta el depósito de tejidos hepáticos de protoglicanos, glicoproteínas y especialmente glucógenos, con alteraciones de la estructura tridimensional del hígado. El desarrollo del proceso depende de la activación de los fibroblastos, de la extensión de la necrosis y de la suplencia vascular. Su actividad puede perdurar debido a la persistencia del proceso parenquimatosos específicos en los cuales en los estadios tempranos depende el tamaño del nódulo y se trata en general la causa determinada del proceso cirrótico. Debe persistir por meses o años ya que las agregaciones hepáticas agudas o autolimitadas raramente causan cirrosis. Etiología. Hay muchas causas de las lesiones hepáticas, como el consumo excesivo de alcohol, los virus, trastornos hereditarios, lesiones relacionadas con las drogas y exposición a toxinas ambientales. Si no se trata cualquier enfermedad que cause lesiones continuas, crónicas en el hígado, puede conducir a una cirrosis. Un ejemplo de esto son las lesiones producidas por alcohol o la hepatopatía alcohólica, que es una lesión del hígado causada por el consumo excesivo de alcohol durante mucho tiempo. El alcohol, tras ser absorbido por el tubo digestivo, se metaboliza principalmente en el hígado. Conforme se procesa, se producen sustancias que pueden dañar el tejido hepático debido a la acumulación de toxinas y aumento de la oxidación de las células hepáticas. Otro ejemplo es la hemacromatosis. Es una enfermedad que da el exceso del hierro, se acumula en el cuerpo. Su cuerpo necesita hierro, pero demasiado resulta tóxico. Si usted tiene hemacromatosis, absorbe más hierro del que necesita. Su cuerpo no tiene cómo deshacerse del hierro adicional en forma natural. Este se almacena en los tejidos del cuerpo, especialmente el hígado y el corazón y el páncreas. Esta acumulación puede dañar las células del hígado o de los otros órganos ya mencionados. Otro ejemplo son las lesiones causadas por los virus que causan cirrosis. Los más significativos son los C y B de la hepatitis, acompañados o no tienen último por el virus delta. En la cirrosis de origen vírico es fundamental la vía de transmisión parenteral o vertical. En un sentido, la hepatitis B se cronifica en el 90% de los portadores por transmisión perinatal. Entre las enfermedades que pueden llegar a producir cirrosis encontramos la de Wilson o degeneración hepatolenticular, que es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva con una incidencia alrededor de 1 a 50.000. Su hecho principal es la acumulación de cobre en los tejidos manifestada por síntomas neurológicos como dificultad de coordinación, temblores, también catarata
y enfermedades hepáticas, como ya se menciona la cirrosis y la insuficiencia hepática. Esta enfermedad afecta tanto a los hombres y mujeres por igual y se ha descrito en todas las razas. Otra enfermedad es la hepatitis autoinmune. Es una enfermedad hepática que se produce por una disminución del sistema inmunitario de la persona que provoca que éste ataque y destruya las células del propio hígado. Es decir, los mecanismos de defensa del propio cuerpo reaccionan también a las células hepáticas. Otra enfermedad es el síndrome de Budd-Chiari, que se agrupa a diferentes procesos patológicos cuyo punto común es la obstrucción parcial o completa del flujo venoso hepático. En la mayoría de las ocasiones, esta obstrucción es debida a la trombosis de las venas suprahepáticas. Otras causas más excepcionales en nuestro medio de obstrucción del flujo venoso hepático son la presentación de membranas de luz en la vena cava inferior y la comprensión presiones ocupantes del espacio, o sea, tumorales o infecciosos, o por secuelas de lesiones traumáticas. En el grupo de enfermedades que pueden producir un daño al tejido hepático y puede conllevar a cirrosis encontramos la colangentitis biliar primaria, o antes llamada cirrosis biliar primaria. Es una enfermedad crónica en las vías biliares que se caracteriza por la destrucción lentamente de estas vías. La bilis es un líquido que se produce en el hígado, asiste en la digestión y ayuda al cuerpo a eliminar el colesterol, las toxinas y los glóbulos rojos desgastados. Cuando las vías biliares están dañadas, la bilis puede acumularse en el hígado y a veces causar cicatrización irreversible del tejido hepático, que puede conllevar a la cirrosis. La colangitis biliar primaria considera una enfermedad autoinmune, lo que significa que el sistema inmunitario del cuerpo ataca las células y los tejidos saludables por error. En otro ejemplo encontramos la hepatopatía congestiva. Es una congestión venosa intrahepática generalizada secundaria a insuficiencia cardíaca derecha, en general provocada por miocardiopatía, insuficiencia tricuspidea o pericarditis constrictiva. La insuficiencia cardíaca derecha, moderada o grave, aumenta la presión venosa central, que se transmite al hígado a través de las venas cava inferior y hepática. La congestión crónica produce atrofia de los hepatocitos, distensión de los sinusoides y fibrosis centrozonal, que si es grave progresa a cirrosis o cirrosis cardíaca. Es probable que la muerte de los hepatocitos sea secundaria a la trombosis de esto. Historia natural de la cirrosis. Comprende dos periodos bien diferenciados. Durante el primer periodo, el enfermo permanece asintomático y de hecho la enfermedad puede permanecer oculta durante años, de tal manera que su descubrimiento ocurre de forma accidental al detectar una hepatomegalia de borde duro y cortante o el hallazgo de anomalías de laboratorios en un curso de analítica rutinaria, que es la cirrosis compensada. Por otro lado, en el segundo periodo se caracteriza por una fase clínica rápida, progresiva, marcada por el desarrollo de complicaciones o cirrosis descompensada. La progresión de la cirrosis va a depender directamente de la causa y de su posible tratamiento. Por ejemplo, el desarrollo de complicaciones en un paciente con cirrosis hepática de etiología alcohólica que continúa consumiendo alcohol es rápido, como también puede serlo la estabilización de la enfermedad en el caso que se mantenga la abstinencia alcohólica. Bueno, continuando con el seminario, vamos a encontrar que la cirrosis hepática se va a dividir en 4 estadios. En el estadio 1 son aquellos pacientes con ausencia de varices esofágicas y de ascitis, representando el 1% de la mortalidad al año. En el estadio 2 son aquellos pacientes que van a presentar varices esofágicas sin antecedentes de hemorragia y sin ascitis, representando así el 3,4% de mortalidad al año. En el estadio 3 son esos pacientes con ascitis, con o sin varices esofágicas, representando el 20% de mortalidad al año. Y en el estadio 4 son aquellos pacientes que van a presentar hemorragia gastrointestinal debido a una hipertensión portal, con o sin ascitis, con una mortalidad al año del 57%. El estadio 1 y estadio 2 son aquellos que presentan cirrosis hepática compensada, y estadio 3 y estadio 4 son los que representan la cirrosis hepática descompensada. En la imagen nos observamos lo que es la ascitis, las varices esofágicas, que más adelante las vamos a describir. Entre las manifestaciones clínicas podemos decir que esta
cursan de forma asintomática y son diagnosticadas de manera casual, ya sea cuando los pacientes van a algún chequeo médico y le mandan ya sea pruebas de laboratorio. Entonces, cuando hay manifestaciones clínicas, estas a nivel gastrointestinal, esta se va a presentar porque la persona va a tener diarrea intermitente y va a haber hemorragias digestivas debido a las varices esofágicas que va a presentar el paciente. A nivel renal, el paciente presenta lo que es el hiperaldosteronismo secundario, que este nos va a llevar a lo que es el síndrome hepatorrenal. A nivel cardíaco, el paciente va a presentar cardiopatías, y a nivel neurológico va a presentar lo que es la neuropatía periférica y la encefalopatía hepática, que son de las más comunes. Bueno, entre las complicaciones vamos a encontrar lo que es la hipertensión portal. Esta hipertensión portal va a estar determinada por el gradiente de presión portal. Bueno, este gradiente de presión portal va a corresponder a la diferencia entre las presiones entre la vena porta y la vena cava inferior. Cabe resaltar que los valores normales de presión entre estas dos venas de 1 a 5 milímetros de mercurio. Cuando esta supera los 5 milímetros de mercurio, se define ya como una hipertensión portal, desencadenando así más complicaciones en la cirrosis hepática. Bueno, en la citis, esta es una de las complicaciones más tempranas de la cirrosis. Se caracteriza por presencia de líquido en la cavidad peritoneal. Bueno, para que se dé esta citis debe existir una resistencia aumentada en el lujo portal y una vasoconstricción sinusoidal hepática. Esta se da debido a que va a haber una vasodilatación esplánica secundaria, debido a la producción de mediadores vasodilatadores, que esto a la vez se da debido a una vasodilatación esplánica incrementando la presión del capilar esplánico y la formación de linfa, lo que va a justificar esta citis. Bueno, en el síndrome hepatorrenal, este da lugar en pacientes con enfermedad hepática avanzada e insuficiencia hepática e hipertensión portal. Este se va a caracterizar por un deterioro de la función renal, lo cual el riñón no va a recibir suficiente sangre y por ende va a haber una menor presión, llegando a una hipoperfusión. Por otro lado, también va a sufrir una intensa alteración en la circulación arterial, provocando vasodilatación arterial, disminuyendo el volumen arterial afectivo, disminuyendo la función cardíaca y disminuyendo lo que es la perfusión. También va a activar los sistemas vasoactivos endógenos. En el síndrome hepatorrenal se van a dar dos: síndrome hepatorrenal tipo 1, que este se va a caracterizar por un progresivo y rápido deterioro de la función renal. Es el más común en los pacientes hospitalizados y este aparece frecuentemente en pacientes con cirrosis hepática alcohólica, de etiología alcohólica. También encontramos el síndrome hepatorrenal 2, que este es menos agresivo que el 1. En las varices esofágicas vamos a encontrar que estas son anormalmente dilatadas, que se van a encontrar en la final del esófago. Bueno, entonces estas varices esofágicas se van a incrementar o se van a dilatar debido al incremento de la presión portal y la apertura de las colaterales, formando así una dilatación progresiva de la variz y un adelgazamiento de su pared, aumentando la presión hidrostática intravaricosa. Si este límite elástico de la pared se supera, va a generar una tensión excesiva, provocando así una rotura y por ende una hemorragia. En cuanto a la encefalopatía hepática,
esta se va a caracterizar por una alteración neuropsiquiátrica de origen metabólico. Esto se va a producir debido al exceso de amonio en la circulación sistémica, alcanzando así el sistema nervioso central y provocando síntomas psiquiátricos muy diversos. Esta es una complicación que es reversible debido a sus medicamentos. Entre las otras complicaciones vamos a tener el carcinoma hepatocelular, que frecuentemente se presenta en evolución de los pacientes con cirrosis hepática. Una vez este es diagnosticada, la posibilidad de desarrollar un carcinoma hepatocelular es del 20% en los 5 años. Por otro lado tenemos lo que es la peritonitis bacteriana espontánea. Esta es la infección bacteriana del líquido asítico sin que exista un foco infeccioso intraabdominal. Ocurre aproximadamente en el 10% de los pacientes hospitalizados. Encontramos los exámenes de laboratorio, que entre esos van a encontrar las funciones hepáticas, un hemograma completo, que esto vamos a encontrar alteraciones de la hemoglobina. El paciente va a presentar anemia o pancytopenia, también por lo general presentan leucopenia. Los tiempos de coagulación van a estar alterados, los electrolitos van a estar elevados, la bilirrubina va a estar elevada, la albúmina sérica va a estar disminuida, el amoníaco sérico va a aumentado, provocando así lo que es la encefalopatía hepática. La glucosa y el colesterol van a estar disminuidos. En las ayudas diagnósticas vamos a encontrar lo que es la ecografía abdominal. Nos va a servir para evaluar el tamaño del hígado y detectar si existe lo que es la citis e identificar nódulos hepáticos. En la biopsia hepática se puede realizar para distinguir cirrosis de otras formas de enfermedad hepática. Se le conoce como la prueba de oro, la prueba GOL, para diagnosticar la cirrosis. Y también encontramos lo que es la elastometría. Es una técnica que va a medir la rigidez hepática y que depende del grado de fibrosis hepática existente. Entre otras ayudas diagnósticas vamos a tener la radiografía abdominal, que nos va a servir para determinar el tamaño del hígado. También tenemos la endoscopia, que va a servir para buscar lo que son las varices y anomalías esofágicas. Bueno, aquí tenemos lo que es la tabla de Chilpú, que nos va a clasificar el pronóstico de lo que es la hepatopatía. Entonces, esta tabla nos vamos a encontrar, por decirlo así, 5 parámetros. Entre esos vamos a encontrar lo que es la citis, la bilirrubina, la albúmina y los tiempos de protrombina y la encefalopatía. A estos parámetros se les va a designar una puntuación. Entonces, esta puntuación que observamos acá abajo, vamos a sumarlos y su sumatoria nos va a arrojar un grado. El grado A es una enfermedad bien compensada. Los puntos sumados en esta tabla, si están entre 5 y 6, quiere decir que el paciente en un año tiene una sobrevida del 100% y en 2 años va a tener una sobrevida del 85%. Si la tabla arroja una puntuación, por decirlo, un ejemplo de 8, va a encontrarse en grado B, que esto ya dice que tiene compromiso funcional significativo. Dice que en el año el paciente va a tener una sobrevida del 80% y en 2 años del 60%. Si el paciente arroja una puntuación de 14, entonces se va a encontrar en grado C. Ya es una enfermedad descompensada y el año va a tener una sobrevida del 45% y a los 2 años una sobrevida del 35%. Esta es la tabla que actualmente se maneja. En cuanto al tratamiento,
podemos encontrar trasplantes de hígado. Este va a estar indicado para algunos pacientes con cirrosis irreversible progresiva. También está la diálisis hepática en espera de trasplante. Es un tratamiento de desintoxicación para las fallas en el funcionamiento del hígado. Las técnicas de depuración extracorpórea de esta manera: se alivia el hígado temporalmente y se permite la regeneración de las células hepáticas. En cuanto al tratamiento farmacológico, vamos a encontrar diuréticos que van a reducir la retención de líquidos y la ascitis. Vamos a encontrar medicamentos como la espironolactona y la furosemida. En cuanto a otros medicamentos, vamos a encontrar la lactulosa. La lactulosa se va a dar más que todo para disminuir los niveles de amonio. Como este medicamento se utiliza más que todo cuando existe lo que es la encefalopatía hepática, y antibióticos como la neomicina. También encontramos unos betabloqueantes como el natonol más lo que es el monitrato de isosorbida, y estos se utilizan para evitar hemorragias por varices esofágicas y para disminuir lo que es la presión venosa hepática. Bueno, entre los cuidados de enfermería vamos a encontrar lo que es: hay que tener control de signos vitales, vigilar la permeabilidad de la vía aérea, realizar un estricto balance hídrico, valorar el estado de hidratación a través de mucosas, pulso, presión sanguínea, vigilar la retención de líquidos a nivel del abdomen, ya que este paciente presenta ascitis, y a nivel de miembros inferiores. Revisar las barandillas para evitar caídas, prevenir las UPP y movilización activa si el paciente colabora. Mantener al paciente en decúbito lateral para evitar aspiración si esté presente hematemesis. Mantenerlo en posición semifold si amerita. Elevar miembros inferiores a 45 grados para obtener un adecuado retorno venoso cuando sea una hemorragia activa. Entre otros cuidados tenemos valorar características del abdomen a través de la ocultación, percusión, palpación e inspección. Promover un descanso, confort y un ambiente tranquilo. Realizar higiene, cuidados de hidratación de la piel, evitar excoriaciones, controlar el prurito si llegara a presentar, evitar traumatismos que pueden provocar hemorragias. También tenemos observar e informar si hay signos de hematemesis y melena, anticiparse a las manifestaciones de hemorragia como lo es la equimosis, petequia, epístasis, e iniciar medidas preventivas. En cuanto a la nutrición, valorar el estado y necesidad nutricional, valorar el estado neurológico del paciente y su evolución, y hacer control del peso de forma diaria y valoración de la evolución. Gracias.